Bueno, les cuento, Sebas. Sebas es un abogado que tiene muchísima experiencia en dirección estratégica en distintas compañías. Actualmente es el CEO de Más Estudio Empresarial, un estudio que se dedica a hacer automatización en servicios legales con distintos casos de uso y aplicaciones bien interesantes. De mi lado, yo soy abogado, soy especialista en innovación. He trabajado y hice una transición del rol de abogado a roles de equipos de producto en equipos de tecnología. Mi background es 100% con startups, y soy profe hace ya 3 años de transformación digital del derecho. Entonces, la idea y el propósito de estos webinars es que podamos empezar a aportarle valor a nuestro gremio y que desde la parte legal podamos empezar a hablar de casos de uso en nuestra industria que sean estratégicos, que sean seguros. La idea es que podamos crear esa comunidad colaborativa de abogados, que nos apoyemos mutuamente en proyectos que tengan inteligencia artificial y la aplicación de tecnologías distintas también a nuestros servicios, mejorar la forma en la que prestamos servicios legales y también que cerremos esa brecha de entre la tecnología y el talento humano. Vemos que con Sebas nuestra preocupación principal es que dentro de todas las profesiones los abogados nos estábamos quedando mucho más rezagados que otros que ya están haciendo muchísimas aplicaciones de inteligencia artificial a sus servicios. Creo que nosotros llegamos un poquito tarde, pero nunca es tarde para empezar a hacerlo, por lo cual la idea de este ciclo de webinars es seguirles aportando valor. Eh, Vamos a tener distintas rutas de distintos niveles para que todas las personas se sientan a gusto. Hoy estamos viviendo un poquito el efecto diciembre, pero la idea es que ustedes nos apoyen a correr la voz y empecemos a crecer cada vez más la comunidad de personas que estamos trabajando en esto. Eh, Como les contaba, o sea, nuestro propósito es movilizar el talento y que ustedes empiecen a volverse personas que empiecen a aportar valor al interior de sus equipos legales con todas las propuestas que puedan salir de acá. Bien, un breve recap de lo que hicimos la semana pasada en nuestro webinar número 1. Este fue un ciclo de 2 webinars en el que queríamos llevarlos hacia tener un producto final que fuese un chat o un modelo conversacional en que puedan hacerle preguntas y ese modelo les devuelva respuestas sobre su información y documentación legal. La primera parte, que fue la clase de hace 2 semanas, estuvo concentrada en la elaboración de un flujo que extraía metadata de sus PDFs, que son documentos legales, partiendo del hecho que en la mayoría de los casos, como abogados, guardamos nuestra información en carpetas de Google Drive o en la nube, en OneDrive, con PDFs, que son nuestros contratos o demás documentos legales. Y en esa primer webinar les enseñamos cómo extraer de todos esos PDFs los datos en una base de datos que sea digerible, que sea consumible por cualquier modelo de inteligencia artificial, que es el primer paso, ¿no? El objetivo macro era que ustedes tuviesen una buena base de datos con la cual trabajar para seguir construyendo el modelo que vamos a tener hoy en la sesión número 2. Entonces, ¿cómo funcionaba? Hacíamos una extracción inicial de la información, consolidábamos automáticamente todos esos datos y creábamos una base de datos de conocimiento donde estaba toda su metadata de contratos. Cuando ustedes hicieron clic en inscribirse al webinar, les llegó todo el material de la primera sesión. Igual si no lo tienen, lo pueden solicitar. Nosotros tenemos una comunidad de abogados en WhatsApp, que es la que aparecía al inicio de la llamada. Al final volvemos a publicar el QR para que ustedes se puedan unir si no están, y por allá vamos a estar resolviendo muchísimas dudas. ¿En qué haremos hoy? Hoy vamos a trabajar la aplicación de toda esa metadata a un modelo que sea capaz de darles respuestas concretas y aterrizadas a esa información. Básicamente tenemos dos flujos para trabajar en esto. Sí, yo voy a empezar a contarles del primero, que es un modelo más sencillo a simple vista, que es utilizando Gemini 3.0 con la nueva funcionalidad de Canvas, que básicamente crea una aplicación. Y por otro lado, Sebas les va a contar cómo poder hacer con esa famosa frase vibe codeando, sin necesidad de hacer desarrollo, un flujo similar que contesta todas sus preguntas de su base de datos de conocimiento legal a través de correo electrónico. Esta tarde les estuvimos enviando a ustedes una encuesta sobre cuál era el canal
en el que querían tener esa comunicación, si querían un canal por Telegram o si querían uno en Gmail. Ganó, digamos que más del 90% de las personas seleccionaron por Gmail. Entendemos que es porque gran parte de las consultas que usualmente recibimos en el día a día provienen de ahí, puede ser el caso de uso más útil. Entonces, Canvas es un superpoder, ¿sí? Es una de las herramientas y de las innovaciones más interesantes que nos trae el modelo 3.0. Seguramente saldrán muchas otras cosas. ¿Qué vamos a hacer en esta primera fase, que era ese primer camino que les contaba? Yo les voy a mostrar cuáles son los alcances que tiene Canvas, cuáles son las limitaciones que nosotros tenemos como no técnicos al enfrentarnos a esto, para que ustedes tengan en mente cuáles son los recursos que utilizarían para poder implementar esto dentro de su organización. Y en la segunda parte ya Sebas les va a contar cómo podemos, mientras logramos manejar este superpoder de Canvas dentro de nuestras organizaciones, hacerlo en un flujo con N8N. Entonces, lo vamos a hacer en vivo. El primer paso es que ustedes ingresen a su Gemini. Acá donde nosotros vamos a ver el botón de herramientas, vamos a seleccionar Canvas, que en el modelo que ustedes van a utilizar para el desarrollo esté con el de Pensar con 3 Pro o el Think with 3.1, y vamos a empezar a crear el flujo. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar que es capaz de hacer esto para que lo hagamos desde la configuración del prompt. En un segundo le damos acceso a alguien que quiera unirse a la llamada. Listo. Entonces, quiero que diseñes una app a través de la cual ofrezca un centro de consulta y de servicios para mis clientes internos en mi compañía, que tenga distintos módulos, dentro de los cuales pueden encontrarse un módulo de consulta sobre contratos, un asistente de contratos, otro módulo para solicitud de elaboración de contratos o de documentos legales, otro módulo para solicitud de elaboración de conceptos legales, otro para la solicitud de firma de documentos jurídicos, otro para el inicio de procesos judiciales, y quiero que el botón de el asistente de contratos lo hagas funcional y que cuando yo le dé clic a ese botón me pueda llevar a un chatbot legal con el que yo pueda conectar mi base de datos que está en Google Sheets y pueda empezar a hacerle preguntas sobre el contenido de esa base de datos, que es información sobre mis contratos. Quiero que las respuestas y que el modelo sea un modelo RAG en el cual las preguntas y sus respuestas puedan ser precisas y sean fieles a los datos contenidos en mi base de datos en Google Sheets. Entonces, básicamente, perdón, ya apago el micrófono. Arreglemos cositas que quedaron por ahí. Y la idea es que nosotros vamos a ver cuál es esa capacidad que tiene. Como vieron, hice un prompt muy sencillo, muy general, para, para más o menos darles una idea de las capacidades que tiene Canva. Canvas está en este momento generando un código que voy a poder utilizar para parametrizar mi app. Esto va más allá de una simple automatización, sino que Canva nos va a ayudar con Gemini 3.0 a diseñar todo el código que está detrás de sus aplicaciones, que es digerible, que puede servirles después, que ustedes pueden extraer de acá y sacar para poderlo, digamos que utilizar al interior de sus organizaciones, ¿sí? Ya les voy a contar algunos detalles técnicos de cómo esto se extrae de acá para poderlo seguir utilizando al interior de la organización, y todas las herramientas que pueden encontrar en un modelo con Gemini y sobre todo con herramientas de Google. Entonces, si ustedes se dan cuenta, con el prompt de entrada, lo que está haciendo Canvas es pensar el código, ¿sí? Aquí está haciendo todo el desarrollo de la herramienta que yo le dije, y él tiene un visualizador acá, el cual me permite mirar, y ya creo mi app, en la que ustedes pueden ver que tengo un dashboard, tengo elaboración, tengo conceptos, donde le puedo pedir una solicitud de concepto jurídico al área de derecho, que cuál es el área, si es laboral, si es comercial, cuál es el asunto, la descripción detallada de la duda y que me diga la prioridad y enviar la solicitud. Tengo otro módulo para la elaboración de contratos, tengo otro módulo para la firma, tengo otro módulo para judiciales, y tengo un dashboard donde está toda la información de mis módulos de manera interactiva, en la que tengo distintos módulos.
tengo también el módulo de asistente de contratos con inteligencia artificial, que es el que yo le pedí que hiciera, y le vamos a dar iniciar consulta. Pues miren, dicen LegalBot AI, hola, soy tu asistente de contratos Legal Hub, estoy conectado a tu base de datos de Google Sheets, ¿qué contrato deseas consultar hoy? Hagámosle cualquier pregunta solo para que ustedes lo vean, todavía no he conectado mi base de datos, así que la respuesta probablemente no sea la mejor, pero para que miren más o menos cómo funciona. Hola, quiero saber cuántos de mis contratos vencen en diciembre. Entonces, pues si ustedes se dan cuenta, ya está funcional porque ya les está respondiendo. Obviamente todavía no hemos pegado nuestra base de datos a este front y a esta app, por lo cual las respuestas van a ser: hola, estoy listo para revisar tu base, pregúntame por una empresa o un ID de contrato. O todavía está preguntándome por información precisa, porque eso fue lo que yo le pedí en la configuración inicial cuando le dije en el prompt que solamente me dé respuestas a partir de la información contenida en mi base de datos. Entonces, hay ejemplos muy grandes de lo que se puede hacer con esta información, pero debemos tener en cuenta varias cosas, ¿sí? Esto es un prompt con un código que todavía está alojado dentro de Gemini. Si ustedes quieren sacar todo esto de acá y ponerlo funcional para que cualquier persona entre con un link y pueda ver esto de aquí, yo necesito extraer de Gemini todo esto, pasarlo a través de las distintas herramientas que tiene Google para desarrolladores. Este código que ustedes están viendo es un código que está montado en Python. Google tiene algo que se llama Google Apps Script, que es como, hagan de cuenta, es como un muro o una cajita donde yo guardo el código para que en las otras aplicaciones de Google, que son Google Sheets, que son Google Docs y demás, pasen distintas cosas cuando yo le doy una instrucción al sistema para que ejecute un proceso. Esto es lo que resuelve un N8N de manera sencilla, que no tengo capacidad de hacer todavía con los LLMs como Gemini 3.0. ¿Qué me hace Gemini 3.0 que no me hace N8N? Me da el código con todo lo que yo le pedí, una interfaz de usuario interesante, bonita, para que yo ese código lo pueda conectar a mis herramientas internas. Esa conexión entre este código y las otras herramientas de Google a través de AppScript necesita código. Esa codificación se puede hacer a punta de Gemini, preguntas, prompts, solamente que necesitamos un poquito de conocimiento más avanzado sobre cómo poder hacer esas conexiones, saber más de API keys, saber un poquito de terminología relacionada con la conexión entre un sistema u otro, sobre todo para los identificadores de los documentos, de los archivos, saber hacer esas identificaciones. Como nosotros vimos que el nivel de los webinars que estábamos teniendo en esta primera capa era un nivel principiante, porque más del 80% de las personas que participaron en el primero nos dijeron: hey, venga, 2 pasos para atrás, empecemos de nuevo, porque yo quiero empezar desde cero aprendiendo conceptos básicos. Entonces, ¿qué hice yo acá? Simplemente les muestro toda la capacidad que tenemos con Gemini 3.0 para seguir explorando. Y con Sebas lo que queremos hacer es llevarlos a que ustedes el día de mañana puedan tener esto configurado y parametrizado al interior de sus organizaciones, cuando ya entendamos más todos los conceptos que hay detrás para vincular esta interfaz a nivel productivo en un ambiente que les permita conectar sus bases de datos y sus fuentes de la organización. Mientras tenemos esto listo y mientras los llevamos hacia allá, vamos a ver un análisis de cómo lograr extraer esa misma información haciendo consultas con fuentes que ustedes ya estén utilizando hoy. Por eso les preguntábamos si su correo o si nos íbamos por el lado de Telegram, ganó el correo. Entonces la idea de hoy, y ahorita ya le doy la palabra a Sebas, es que podamos empezar a hacer consultas a través de Gmail sobre la base de datos de contrato que construimos en el primer webinar, y que el modelo a través de N8N les dé las respuestas a sus preguntas a través de correo electrónico. ¿Listo? Ahora sí, Sebas. Bueno, chicos, yo rápidamente acá voy a mostrarles qué es lo que vamos a hacer.
un par de anuncios ahí, no quería interrumpir a Iván, pero hay un propósito que ya es un tema más personal que tengo yo, y es que alcancemos a los de marketing. Esa gente ya tiene todos los use cases que ustedes se puedan imaginar, tienen resuelto. Si yo puedo tocar el 40% de mis procesos, los de mercadeo tienen el 39% ya afectados por automatizaciones, y nosotros los abogados estamos apenas empezando. Entonces, propósito personal es que alcancemos a los de mercado y los dejemos pero botados. Ahora bien, como les decía Iván, pues lo que estamos mostrándoles con Canvas, esto ya es un tema de un nivel avanzado, pero también es una herramienta, una locura. ¿Vieron cómo montado algo que un equipo de programadores le hubiera tomado 5, 6, 7 meses? Se demoró 2 minutos. Ahora, yo lo que les quiero mostrar el día de hoy, saltémonos todo esto y les muestro más bien, mostrémoslo acá en la vida real. ¿Qué quiero que vean ustedes entonces? Este es el flujo que vamos a hacer hoy. Se ve enredado, pero ya les explico qué es, que no es tan miedoso como se ve. Vamos a hacerlo dentro del mismo que ya habíamos hecho la vez pasada. ¿Sí? O sea, acá arriba, si ustedes ven, está nuestro extractor de metadata. ¿Listo? Voy a tratar de hacerlo un poco rápido y vamos respondiendo las preguntas a medida que van saliendo dentro del chat. Lo Sebas, yo primero, creo que antes de avanzar, por ahí Andrea tiene una pregunta. Andrea, ¿tienes una pregunta? No, no hay ninguna pregunta. Gracias, me Vale, equivoqué de botón. Solamente ok, quería ok. apoyar a Sebas con su idea de alcanzar a los de marketing. Vale, Sí, vale, esa súper. gente de mercadeo nos está cogiendo mucha distancia. Ahí les acabo de volver a mandar el acceso a este link, a este documento, para que los que vayan a seguir la clase en este momento puedan ir siguiéndola. ¿Listo? Si nos vamos quedando en algún punto, ya saben, pueden escribir en el chat, Iván los va apoyando. Y si nos perdimos mucho, me avisan, le quitan el silencio al micrófono y hacen la pregunta. ¿Listo? Entonces, Igual, hay paréntesis chiquito, dale. esta clase queda grabada, después nosotros lo que hacemos es que la subimos a YouTube con un link privado y ese link se los estamos compartiendo por la comunidad, por si ya ustedes quieren como con más calma, después en un espacio más largo, ir haciendo su flujo con más tiempo, y si surgen dudas durante esos momentos, escríbanos por la comunidad y allá estamos constantemente solucionando las dudas que tengan. En el grupo de WhatsApp respondemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra credencial de Gmail. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, a ver, ingresan al Cloud Console. Cuando carga, entonces aquí escriben Gmail en la barra de búsqueda y en Gmail API. A mí ya me sale Manage, pero a ustedes les va a salir habilitar. Le dan clic allí, ¿cierto? Luego, con los mismos datos que ya habíamos sacado, esta información está paso a paso aquí, uno a uno, todo lo que les estoy diciendo, ¿listo? Con la misma información que teníamos para las credenciales de Google Drive, Sheets, creo que esos fueron los dos que utilizamos. Igual vamos a crearlo entonces. Gmail. ¿Vieron cómo llegué? Perdón, voy muy rápido. Si algo me van alzando la mano. ¿Listo? Ok, se fue. En la página principal de N8N, acá en este botón naranja, le doy clic a crear credencial. Primero en la flecha y luego le doy crear credencial. Allí me sale este menú tal cual lo están viendo, les va a salir, escriben Gmail. Escogen este, Gmail O2 Out API, y le dan continuar. Esta información que les sale aquí, el cliente y el client ID y el cliente secreto son los que ya tienen en los otros usuarios. Entonces, vamos ahora a ver el flujo. Les voy a explicar un poco qué es lo que ven aquí. Este es el trigger de Gmail. ¿Qué significa esto? Que cuando llegue un correo, él se activa. Aquí podemos generar
una configuración, se las voy a mostrar cómo hacer, que es bien interesante y funciona para que ustedes limiten a qué dirección de correo electrónico contestarle activando el flujo, para que no les pase lo que estaba pasándome ahorita, que cada correo que llegaba a nuestro correo le respondía con el flujo. Entonces, aquí vamos a dejar el mío. Y les continúo explicando. Entonces, llega el correo electrónico y con un mensaje a Gemini vamos a pedirle que haga dos cosas. La primera que va a hacer es extraer si hay un cliente o no hay un cliente. ¿Por qué un cliente? Porque dentro de la matriz de datos que hicimos, la contraparte se llama cliente. Entonces, le vamos a pedir que nos defina quién es el cliente y además que de todos estos temas que ve, extraiga cuáles son los que hacen parte de la pregunta que acaba de recibir en el correo electrónico. ¿Por qué? Acuérdense que cuando nosotros pagamos LLMs, Gemini, Claude, ChatGPT, para utilizarlo con N8N, tenemos que pagar por cada token que utilice. Eso quiere decir que si yo le mando un chorrero así, un tratado al LLM, va a salir mucho más caro que si le mando algo cortico. Entonces, si yo tengo 1500 contratos dentro de mi matriz de datos, si la pregunta es general y no tiene ningún cliente en particular, sino todos, entonces él va a coger y le va a mandar la información de 1500 contratos, que pues no alcanzo ni a imaginarse cuántos tokens es eso, pero va a salir carísima la pregunta. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos extrayendo los temas de los que se está hablando, solo con la pregunta. Ya les explico dónde utilizamos eso. Aquí vamos a utilizar un código para que nos separe los temas del cliente. De aquí vamos a utilizar una vaina que se llama switch. Este nodo funciona para separar. Entonces, ¿qué separa? Si en clientes encontró algo, nos va a ir por la segunda opción, que es especial. O sea, no es igual esta información, cliente no es igual a todos, entonces nos manda para el especial. ¿Qué quiere decir eso? Que la pregunta es sobre un contrato en particular. Y la otra opción es, buscó dentro del texto, no encontró un cliente en particular, entonces dice que se trata de todos y es igual a all. Entonces, si es all, nos vamos para el general. Si es uno especial, nos vamos para el especial. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Este trae todo la hoja de cálculo de la metadata, toda la información completa. Pasamos a este código que hace, este sí se ve en ultra japonés, pero ya les explico que hace varias cosas. Lo primero que hace es, toma información de acuerdo a lo que le dijimos con el anterior, o sea, cuáles son los temas que tenemos acá, y filtra y le entrega las columnas de esa información que solicitó. Señor, en este punto solo es para que lo entendamos y también se lleven un par de tips de cómo diseñar la arquitectura de sus soluciones para que sea costo eficiente. Ya les explico ya uno a uno y volvemos con mejor dicho, lo construimos de cero, ¿vale? Este nodo, entonces lo que hace es tomar toda la información que yo le estoy entregando y sacar solamente las columnas que tienen información o se solicita información desde el código anterior. Y se lo entrega al agente. ¿Este agente qué hace? Tengo la pregunta tal cual desde el contrato, le entrego la información y él la devuelve. La respuesta organizada tiene un mensaje del sistema, eso ya también ahorita les explico qué es, y
tiene una calculadora, porque los LLMs no son muy buenos haciendo aritmética, se equivocan. Siempre que vayan a utilizar cualquier clase de cálculo, por ejemplo, si ustedes ven en la general, tiene calculadora y en la especial no. ¿Y por qué pasa eso? Porque es que acá en la general, si yo le pregunto, ¿qué pasa si yo no cumplo ninguna obligación este mes? ¿Cuánto cuestan las cláusulas penales? Él va a tener que sumarlas. Entonces necesita la calculadora. Y contesta el correo. El correo responde desde donde llegó, siempre que esté autorizado y activo el flujo, le devuelve la información tal cual la recibe el correo. Y en el especial, como sí tengo un solo cliente del cual me están preguntando, me consigue solamente la línea de ese cliente, limpia la información y se la entrega al agente. Los agentes son un poquito diferentes. Señor. Sebastián, una pregunta. ¿Por qué Sí. no es necesario poner un memory para que en el momento en que se hagan las preguntas ya tenga ese contexto y no se vaya perdiendo como todo el flujo? En el momento de la respuesta es, digamos, general o específica. ¿Por qué no le pones memory? Porque este solamente recibe la pregunta, la responde y se cerró ese caso. No es una conversación. Tú le pones el memory cuando vas a tener una conversación. Sí lo estaríamos utilizando si hubiéramos, o sea, si hubiera ganado Telegram versus el correo. Entonces, en este caso, esa es la razón. Si necesitas que él te comience a responder, siempre ponle la memoria. Ya depende de la arquitectura que decidas utilizar. Entonces, ahora sí, comenzamos con lo bueno. Vamos a construir nuestro agente. ¿Hasta ahí alguna pregunta de lo que es la arquitectura y el por qué está como está? Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner un trigger de Gmail. Entonces, buscamos Gmail y vamos a los triggers. Solamente tiene uno, ese es el que vamos a utilizar. Escogemos nuestra credencial siempre cuando recibo un mensaje y acá en propiedades, en añadir filtro, en sender, podemos escoger quién es el que va a activar este flujo para que no, si llega un correo de spam, pues no se active el flujo, se gaste nuestros recursos y le conteste el spam. Por eso siempre es recomendable que cuando tengan este tipo de herramientas definan quiénes son los que tienen derecho a utilizarla y también pues por proteger la información y que un X no esté escribiendo y preguntándoles cosas a sus contratos y esté recibiendo la información por la automatización. Ustedes determinan a quién le contesta. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ya tengo el correo para que quede el demo bien completo. Entonces, yo voy a dejar que solamente los correos que se reciban desde contacto activen el flujo. ¿Listo? Entonces, ahí continuamos. El siguiente nodo que vamos a utilizar se llama, pues depende de cuál modelo utilicen. En este caso, como lo vamos a hacer con Gemini, pues busco Gemini. Y vamos a buscar uno que se llama Message and Model. ¿Listo? ¿Vieron dónde lo encontré? Seleccionamos la credencial que vamos a utilizar y vamos entonces a escoger el modelo. Si ustedes están pagándolo, yo que les sugiero para este tipo de automatizaciones sencillas que no requieren mucho razonamiento, utilicen el 2.5 Flash Lite mientras exista. Ese es el más económico de todos los de Gemini, ¿vale? Y pues Gemini es el mejor hasta ahora generando texto. Entonces, vamos a buscar en el nodo extraer el cliente, este es el prompt. Entonces, este es el nodo y este es el prompt que le vamos a dar. Ya saben, solamente copiamos lo azul y le entregamos el prompt a nuestro agente. ¿Listo? Ahí no tenemos que hacerle nada más. Otra cosa que vamos a hacer para poder ir siguiendo
con data es, vamos a enviarle un mensaje a nuestro correo, el que estamos utilizando allí, desde el que estamos autorizados, es decir, el que hayan puesto aquí. Iván, ¿me ayudas, porfa? Y vamos a mandarle una pregunta sencilla. La pregunta tipo, hola, quiero saber cuáles contratos tienen cláusula penal. Y se lo envían. Ya cuando lo hayan enviado, entonces comenzamos con el fetch test y vamos llevando información para que no se nos pierda y podamos seguir bien el flujo. ¿Listo? Para el siguiente punto, vamos a utilizar un nodo de código. Como les comentaba, este solamente tiene como función separar la información que nos entrega este. Entonces, aquí ya debería tener un correo. Entonces, como ven, llega la pregunta, quiero saber qué contratos tienen cláusula penal. ¿Vale? Vamos a darle clic a este botón que se llama Pin Data. ¿Esto para qué sirve? Cuando estamos haciendo el diseño y yo quiero hacer varias pruebas, le doy clic ahí y él lo que hace es que me fija esa información que tenemos como el output para que no tenga que estar mandándome correo cada vez que quiera hacer una prueba. Y se ve así moradito. ¿Sí lo ven? Queda moradito en donde deje la información pineada. Entonces, ya el mensaje al modelo llegó. Vamos al código. Code. En JavaScript siempre seleccionamos todo acá y le pegamos encima el código que agarramos de nuestro doc. Entonces aquí ya tenemos una situación, la línea 5. ¿Qué le pasó a esta vaina? No. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué onda con la línea 5? Espérenme a ver. A ver si de pronto lo copié mal copiándoselo a ustedes. A ver, miramos, es que le cambiamos los nombres. Extraer cliente. Si de pronto es esto. Pasa con esta vaina. Ah, entonces aprovechamos aquí para que aprendan cómo se hace, cómo se solucionan estos problemas cuando se presentan en vivo. Abren su LLM de confianza y le entregan la información tal cual. ¿Vieron lo que copié, cierto? Abrimos todos los detalles, lo copiamos completo y él nos indica, esto es raw curve, porque backticks. Necesitas limpiar el string antes de parsearlo. Aquí está el código corregido. Ok. Y probamos. Por problema para la línea 8. Debe ser porque estoy haciéndolo en esta misma. Espérame un segundo, vamos a hacer una cosa. Necesitamos esto. Hagamos uno nuevo. No, porque a mí me produce el mismo error y yo solo tengo el workflow anterior y este nuevo.
A ver, ¿qué onda? ¿Qué le pasa a esta vaina? Ah, una vaina abierta. Vamos a añadirle esto a la instrucción del LLM más bien. En vez de matarnos la cabeza por allá, que al final le ponemos esta instrucción. Y también se los voy a dejar acá de una vez en el que ustedes copian, ¿listo? Pero esperemos que funcione primero. A ver, ejecuta el paso y código listo, ya pasó. Cópienlo por favor así tal cual, ya les puse se lo completé en el prompt que tenemos en el Google Doc, ¿listo? Ese problema no lo tenía esta tarde con el otro, pero también van aprendiendo cómo se solucionan esos problemas en tiempo real. Entonces, seguimos para el siguiente punto y es un switch. Aquí hay dos opciones para hacer esto. Hay uno que se llama if, que es para hacer rutas, pero solamente dice verdadero o falso. Y es muy fácil perderse. Yo que les recomiendo, utilicen siempre el que se llama switch. Ese switch les marca la salida. Ya les voy a mostrar a qué me refiero exactamente con eso. Pero hace que sea mucho más fácil trabajar y uno no se pierda. Entonces, les muestro. Entonces, queda acá. Yo en el switch le pongo reglas. Entonces, ¿cómo son las reglas? Entonces, tenemos aquí cliente. Hasta aquí me están viendo. Entonces, code in JavaScript. Esto es lo que entró y esto es lo que salió. Entonces, nos entregó clientes, cliente y temas. Acuérdense que si el cliente no está especificado, dice all. Entonces, si es igual a all, así en minúscula, le damos rename output aquí a este botoncito que está así apagado. Le damos rename output y le ponemos general. Esto que estamos haciendo aquí es nombrar la salida. ¿Qué pasa? Cuando yo entro acá a mi flujo, ¿sí ven que me marca general esta salida? Eso es lo que estamos haciendo para que sea más fácil de trabajar. Una vez ya tenemos el primero, vamos acá donde dice Add Routing Rule y lo volvemos a abrir. Escogemos nuevamente el cliente y le cambiamos la regla. Le damos clic a esta T donde dice is equal to. Buscamos en string y le ponemos que no es igual a all. Aquí ya con estas normas ya contemplamos todas las posibilidades. O viene un nombre de un cliente, entonces no es igual a all, o no viene el nombre de ningún cliente, sino que viene all. ¿Listo? Las dos opciones. Y le damos a ejecutar paso. Perdón, ¿qué va en el value 1? En el value 1, acá, Sí. o acá. No, abajo, después de rename output. A general y en el value 2, especial. Como los poderes, el poder general, el poder especial. Para cualquiera o para uno en particular, un cliente en particular. Igual ustedes le pueden poner el nombre que quieran, ¿no? Eso solamente es el ejemplo que yo construí para que ustedes también se lo lleven. ¿Vale? Vale. Entonces, si ustedes le dan aquí a probar, miren que sale a general. ¿Por qué sale general? Porque la pregunta que le enviamos no está hablando de ningún cliente en particular. De aquí, el siguiente paso, ¿cuál es? El siguiente paso es, le damos un más y escribimos sheets. En sheets le damos get row in sheet. ¿Listo? Y ahí escogemos nuestra credencial. Acá bajamos hasta documento y escogemos la matriz
de contratos o metadata de contratos que ya hemos construido la clase pasada. Y le ponemos entonces añadir filtro. Y en columnas vamos a buscar una que se llama Customer Name. ¿Listo? Pero, no, esperen, perdón, este es general. ¿No? Aquí no le vamos a hacer nada más. Aquí lo dejamos hasta aquí. ¿Para qué? Para que nos traiga toda la información. ¿Se acuerdan que eran 20 contratos la vez pasada? Entonces tenemos 20 ítems. ¿Hasta ahí me siguen? No. Perdón, me perdí. ¿Cuál era la acción que teníamos que hacerle en el Google Sheets? ¿Acá? Ujú. Listo. Entonces, en Google Sheets vamos a darle que get row in sheet. El penúltimo. Ya. Escogemos la credencial. Escogemos el documento. Escogemos la hoja. Y no hacemos nada más. Hasta allí. ¿Listo? Ujú. Sí. De aquí, el siguiente paso que vamos a hacer es otro nodo de código. Este nodo de código es el que nos va a limpiar todas esas 20 datos y los va a dejar solamente los datos que necesitamos porque ya él filtró acá en este punto de qué se trata la pregunta, cuáles son los datos que necesito para responderla. Entonces abrimos un nodo de code en JavaScript y pegamos lo que acabamos de copiar el código atrás. ¿Listo? Y le vamos a ejecutar paso. Listo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto ustedes yo se los voy a corregir para que no lo tengan que hacer, pero yo tenía code in JavaScript 1 cuando lo creé, por eso tenía que ponerlo allí, acá no. Entonces, vamos a borrar ese 1 de ahí porque ustedes tampoco lo van a tener. ¿Listo? Para que vuelvan a copiar el código. Esto solamente es la referencia a este nodo de acá. ¿Listo? Entonces lo hacemos y miren que pasa de 20 ítems a 1. Y te entrega ya el bloque de la información. El siguiente paso ya es utilizar el agente. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle clic al más, aquí en AI, y vamos a escoger AI Agent. ¿Listo? Le damos Define Below, en donde dice Source for Prompt User Message. ¿Listo? Hay 3, el último. ¿Hasta ahí me siguen? Luego volvemos a nuestro documento de Word, entonces donde dice User Message, responder, copiamos esto. Entonces copiamos el prompt. Este es cortico. Y lo dejamos acá. ¿Listo? Miren, cuando ustedes le den tools a los agentes, siempre indíquenselo dentro del prompt. Miren que yo acá se lo dejo. Tienes una calculadora en tus tools. Vamos a seguir con el System Message. Ese se encuentra acá abajo. Entonces vamos a Add Option, System Message. Y bajamos y copiamos el System Message de el general. Están separados cuál es el general y el especial. ¿Listo? Lo copiamos. Borramos esa vaina que eso es un asistente. Y le pegamos nuestro System Message. Todavía no lo vamos a probar. ¿Por qué? Porque nos falta definir con qué modelo va a trabajar. Entonces le damos clic aquí donde dice Chat Model. ¿Sí lo ven? Ahí abajito de la gente.
y escogemos Google Gemini Chat Model, escogemos nuestras credenciales y escogemos el modelo. Acuérdense lo que les decía ahora, que si utilizamos el Flash 2.5 Lite, vamos a tener la mejor relación costo-resultado, costo-calidad. Y en Tools le vamos a poner la herramienta que se llama Calculator. ¿Listo? A esa no hay que configurarle nada. Allí ya tenemos el agente listo para trabajar. Pero, ¿qué pasó ahora? Ya lo hemos arreglado. ¿Te has peleado con Code? Sí, porque está molestando el código. Esto quedó guardado, que no me diera snippets ni... Sí, pute otra vez, hermano, a ver qué. Excelente que nos pase para que vayan viendo cómo es más o menos el tema y puedan ir aprendiendo a solucionarlo ustedes mismos también a futuro. Y la herramienta de Ask AI dentro del mismo code en JavaScript. Yo no la tengo porque yo tengo autoalojado, pero si la tienes la puedes utilizar y decirle, hey, te saltas este paso. Mm. Ya está. Hombre. Estamos pasando de un problema a otro. Esperen un segundo. Eso suele pasar cuando hacemos algunos cambios en una parametrización específica. Puede pasar que desde el inicio tengamos que empezar a hacer algunas actualizaciones. Por eso la idea es que constantemente estén validando cada paso y si tienen alguna duda la vayan solucionando con su LLM. La idea es que al final el LLM les dé la respuesta a esos posibles bugs para que puedan avanzar con la configuración normal. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entregárselo completo. Este error. Adjunto, envío el flujo completo. Tengo este error y le enviamos el flujo completo. Y se lo mandamos a ver qué nos indica. ¿Qué fue lo otro que miraron? Sobre la línea 2.
Bueno, estoy copiando y pegándolo. ¿No? El problema es que no se está cerrando el replace de la línea 7, creo que era. Y lo que te recomiendo es dejar solamente el trim final. Pero es que queda un pedacito cortado. Ok, bueno, copiémoslo aquí a mano porque esta vaina ya dijo cuál era. Falta el cierre. Puedes dejar solamente el trim, quitar toda la línea 7, porque no necesitas quitar eso porque el trim ya te lo quita. ¿Qué pasa si quitamos eso entero? No, pero era. A ver si de pronto es que copiándolo de acá hace daño. Sebas, contanos. ¿Cómo? Cuéntanos, Sebas. No, el otro Sebas, es que hay otro Sebas, Ah, Sebastián ok. Romero. ¿Qué implicaciones tienen en el sector legal para programar aplicaciones de esta manera? Me explico. Muchas empresas pues solicitan cierto compliance con respecto a cómo fueron construidos los sistemas que se están utilizando, y en el sector legal cómo se certifica que estos sistemas no puedan llegar a ser vulnerados. Hay varias maneras. La primera, a través de gobernanza en seguridad de la información, es haciendo una revisión muy sencilla desde la selección de la tecnología o de las herramientas, en la que hagas un checklist y una debida diligencia que cumpla con todos los requisitos de una ISO 27001 o que tenga sistemas o certificados relacionados con prácticas de seguridad de la información. Por ejemplo, N8N tiene varios certificados en materia de seguridad de la información que protegen los datos. Esa es como una primera capa al momento de la selección de la tecnología y escoger ese toolkit que vas a utilizar para trabajar los distintos modelos. Y después es evaluar la serie de vulnerabilidades que se presentan en el mismo flujo. ¿Sí? Hay personas que dicen, no, es un mito que hayan riesgos a la seguridad de la información utilizando LLMs porque puedes quitar la opción de alimentar el modelo, puedes poner el famoso filtro de realidad o puedes empezar como a utilizar ciertas funcionalidades del LLM para poderlo como limitar en materia de riesgo de seguridad de la información, pero se les olvida las conexiones que hay entre las APIs y cómo viaja la información de un lugar a otro y las vulnerabilidades que pueden estar en ese sistema. Entonces, ¿qué prácticas se están llevando a cabo en distintas empresas a nivel seguridad para trabajar en proyecciones legales? Caso Spotify, para llevarlo como a un ambiente un poco más alto. En el último Legal Operations Consortium que se hizo de Clock, Spotify presentó cómo en su equipo legal ellos estaban, o más bien cómo ellos fueron en legal los primeros en toda la compañía en generar un modelo interno para tratar de crear como una interfaz de comunicación con el equipo legal con inteligencia artificial, porque legal tenía todos los datos y la información centralizada en documentos, carpetas, tenía fuentes de información. Entonces, ahí lo que hicieron fue construirlo todo con las mismas herramientas y la suite de Google para que ese viaje de la información entre APIs estuviese protegido con todas las herramientas de Google AI Studio, ¿no? Entonces, parte también de buscar herramientas y soluciones dentro del mismo toolkit empresarial para que no tengas como riesgos o vulnerabilidades de las dependencias de terceros o digamos que aplicaciones distintas al toolkit que ya utilizas en tu infraestructura organizacional que puedan generar esas vulnerabilidades. Ahora, una tercera capa es qué tecnología puede existir para la protección de los flujos que empecemos a crear o montar. Particularmente para el sector legal no hay una puntual,
Precisamente porque en gran parte, digamos que de las organizaciones, los abogados han optado por no querer implementar inteligencia artificial por los riesgos que identifican desde los sesgos y desde el desconocimiento de cómo funcionan las herramientas, ¿no? Entonces, creo que con el paso del tiempo habrá como mucha más información disponible de la cual podamos crear distintas herramientas o capas de protección a los flujos hechos con inteligencia artificial que le den confianza a sus abogados. Y es una buenísima idea de emprendimiento, Sebastián, que creo que se podría aportar al sector. Y es básicamente convertir herramientas de protección de información y de seguridad que ya existen hacia interfaces amigables con abogados que les expliquen cómo funciona el flujo de los datos y cómo poder hacerlo más seguro, ¿sí? Que pues es lo mismo al final. Igual, Sebas, te podemos compartir información porque nosotros hicimos un artículo sobre cómo funcionaba el flujo de datos y las posibles vulneraciones, específicamente con temas de confidencialidad. Y si te sirve, ahí hacemos un análisis como de cómo hay buenas prácticas en torno a la construcción de flujos automatizados y sobre todo con el flujo de datos personales, cómo se debe hacer para cumplir lineamientos del GDPR, que es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, para que no exista ese tipo de vulnerabilidades. Sí, yo ahorita se los mando por el grupo de la comunidad, para que lo tengan ahí. Iván, frente a lo que estás diciendo, o sea, entiendo que la recomendación es que uno monte toda esta opción dentro de las herramientas que ya existen en la compañía, ¿sí? Como para que tecnología haya validado, por ejemplo, la suite de Google si la tienes, ¿sí? Pues, Puede ser un primer, sí, digamos que un primer paso es ese, y no solamente por seguridad, sino también como por practicidad. Nosotros con Sebastián nos hemos encontrado en consultoría que hacemos a varias compañías, varios stoppers, porque hay empresas muy grandes que, digamos que ni siquiera permiten a sus empleados acceder a N8N, ¿sí? O solamente los dejan acceder a ciertas iba a herramientas. llegar. Sí, Porque de o acuerdo. sea, vi que no solo estamos poniendo herramientas como de Google, sino que está Mistral y está N8N, y pues entiendo que para eso, primero no podríamos usar una opción gratuita porque es la más arriesgada, y segundo, esto no es algo que normalmente se use en una compañía, o sea, en principio no es como si usas Google y tienes una suite de Google con muchas opciones, pues N8N no es precisamente ese tipo de herramienta, ni Mistral. Entonces, ¿cómo lo abordaríamos? De acuerdo, digamos que hay muchas opciones distintas para construir un mismo flujo, ¿sí? Por ejemplo, para el primer flujo que nosotros hicimos, usamos Mistral porque era el más sencillo para poder hacer la extracción de datos, que funciona como una especie de OCR que lee imágenes y PDFs y te extrae texto de información. Pero N8N tiene OCRs propios que también te ayudan a hacer ese paso o ese mismo análisis, ¿sí? Incluso hay modelos de Gemini que también te pueden ayudar a lograrlo hacer. Si, por ejemplo, tienes una suite de Google que te permite acceder a esa información. En primera medida, la recomendación es cuentas pagas si te permiten hacer algo que las cuentas públicas no, y es como que limitar que el modelo siga siendo alimentado con tus datos y con tu información, ¿sí? Eso genera una capa de protección extra, pero no significa que en las versiones públicas la información esté completamente expuesta como a veces creemos, ¿sí? Porque, o sea, dentro del consumo de esos datos para la alimentación del modelo, hay ciertas anonimizaciones que se hacen en la cadena de datos para tratar de, digamos que, balancear las predicciones, porque los LLMs al final son un modelo predictivo, pero en últimas no es que se quede tu dato guardado respecto a la cadena de la información, que si a algún momento se levanta ese velo dentro del modelo y queda expuesta información con la cual es entrenado o alimentado el modelo, puede llegar a existir un riesgo de seguridad, puede ser, pero el tema de usar la versión paga es más que todo para poder levantar esa segunda capa de seguridad que genera dentro de las organizaciones. Yo te decía también a nivel de practicidad utilizar herramientas propias dentro de la organización o tener
un primer acercamiento con la organización, y cuando hacemos consultoría ese es el primer paso que hacemos, y es conciliar con los equipos de IT y los equipos de infraestructura cuáles son las herramientas habilitadas para comunicarse con sus centrales de datos, ¿sí? Ejemplo, si tú usas un CRM como Salesforce, o si usas un CRM como Dynamics, o si utilizas un CRM distinto, cuáles son las fuentes o más bien cuáles son las tecnologías que te permiten comunicarte con esos sistemas sin que generes un ecosistema de herramientas o toolkits que están separados de esa realidad y que al final terminan generando un ecosistema de herramientas separadas que no se comunican entre sí. Entonces, esa primera conversación es fundamental porque genera como una alineación y un buen acuerdo entre sus equipos de infraestructura y de IT, y ustedes al momento de empezar a definir cuál es el toolkit que van a utilizar, porque herramientas hay muchas. Si ustedes están del lado de Google, por ejemplo, Google AI Studio ya tiene casi herramientas muy parecidas para hacer todo lo que nosotros hacemos en otras herramientas que son más conocidas y que se pueden seguir utilizando, sí que no son tan famosas de pronto porque las más famosas como un N8N, como Lovable, como eh, los LLMs más conocidos se vuelven famosas por sus interfaces de usuario más amigables y por la experiencia de usuario que ofrecen. Pero eso no quiere decir que no podamos encontrar herramientas parecidas dentro de los paquetes que tengan sus organizaciones en su infraestructura que puedan también llegar a suplir ese flujo o ese proceso. Al final de cuentas, el flujo es la operación de un modelo tecnológico, y ese flujo se puede construir de diversas maneras, ¿sí? No solamente a través de las herramientas que les presentamos nosotros, sino ustedes pueden utilizar cualquier otra. Yo, por ejemplo, tengo otro modelo del webinar 1 que construí 100% con herramientas de Google y de N8N porque yo no tenía acceso a Mistral desde mi organización y porque nos tocó empezar a buscar alternativas para tratar de mitigar, y eso nos ha pasado en muchas empresas que nos piden cambiar ciertas herramientas del toolkit para poder empezar a automatizar sin que exista como ese gran ecosistema como de diferentes herramientas. Sebas Ramírez, tenías una pregunta. Perdona, aquí yo meto un segundo la cucharada ahí. Para que ustedes no se vayan predispuestos, siempre lo mejor que uno puede hacer es abrir la conversación. Como les comenta Iván, cuando nosotros hacemos nuestro servicio de consultoría, algunos equipos de IT dicen, N8N tiene SOC 2, sí, tiene SOC 2, tiene 27,000, sí, hagan lo que tengan que hacer, para nosotros eso es suficiente. ¿Qué pasa? No existe un sistema perfecto. El riesgo cero solamente lo logras no haciendo nada. Entonces, dependiendo del apetito de riesgo del equipo de IT, de donde quieras hacer tu implementación, pues te vas a encontrar con que puedes implementarlo o no puedes implementarlo. Entonces, también debes llevar una idea clara de cuáles son los procesos que quieres tocar. Si tú vas a Coca-Cola a decirles que quieres pasar la receta de la Coca-Cola, la receta del jarabe, que es la que es el verdadero secreto industrial, por una vaina de estas, te van a decir que ni de chiste. Pero si tú le dices, venga, es que yo quiero montar mi matriz de contratos y poderla consultar, muy seguramente te van a decir, adelante, porque este tipo de herramientas la utilizan en multinacionales. Lo que tú tienes que tener muy claro es el riesgo más grande que existe es cuando yo estoy pasando de una herramienta a otra la información. Ahí es donde está expuesta y donde se la pueden robar. Entonces, el SOC 2 y el 27,000, esas dos certificaciones que garantizan que eso va encriptado, lo suficientemente encriptado para que cuando viaje de aquí a allá, si se roban algo, se van a robar un poco de caracteres que no va a significar nada y que eso no lo va a descifrar nadie. Entonces, no te vayas con un sí o un no, ni te lo des tú misma, ¿sí? El no ya lo tienes, busca el sí, busca cómo tener la conversación. Si sabes que estás en una organización en la que IT es demasiado estricto, pues entonces búscate los mismos de IT y coméntales, venga, ayúdame, ¿cómo puedo hacer que esto pase? También desafortunadamente sucede que la gente de IT dice que no se puede y que no es seguro para ellos no tener que trabajar. Entonces, pues búscate uno que sí sea
bien juicioso. Esa es como la recomendación que yo les daría práctica de mi lado y que nos ha permitido hacer implementaciones donde clientes que pareciera que no al principio y ya después de tener esas conversaciones, venga, si usted dice que solo Google y las certificaciones que Google tiene es SOC 1, SOC 2 y 27.000, ¿por qué si N8N también la tiene no puedo utilizarlo? Y entonces ahí inmediatamente, es que lo tiene, no, entonces sí, hágale. Sí, eso pasa y sobre todo porque yo creo que nos queda más fácil a nosotros, sobre todo desde los departamentos jurídicos, hacerlo, porque al final de cuentas todos los ingenieros de IT y de seguridad de la información saben que existen riesgos, para eso existen las matrices de riesgos, y al momento de administrar un riesgo y de tomar una decisión que puede comprometer a la confidencialidad de la información, ¿a quién recurren? Para saber si existe un riesgo alto a nivel legal o no, al equipo jurídico. Y si nosotros como equipos jurídicos entendemos las distintas capas de protección de la información y los posibles riesgos derivados de ella, entendemos que no solamente hacen parte de estas herramientas, sino que están en todas, incluso en Google Drive o incluso en su OneDrive o la información que tenemos en la nube en general. Es mucho más fácil tener esos acercamientos y las conversaciones, y es por esa razón que gran parte de las innovaciones en materia de modelos de inteligencia artificial provienen de equipos jurídicos, ¿sí? Equipos jurídicos que están haciendo modelos con inteligencia artificial con sus propias bases de datos porque conocen el riesgo y lo saben empezar a gestionar y administrar. Entonces, esas conversaciones con los equipos de infraestructura son necesarias, están en una organización muy grande, y ya digamos que pueden llegar a acuerdos respecto a los niveles de acceso de la información que ustedes puedan tener, ¿sí? Hemos estado en organizaciones que tienen distintas capas de protección. Hay algunas que no dejan conectarse a sus CRMs porque existe información relacionada con las ventas, porque existe información relacionada con las oportunidades que tengan respecto a los clientes, pero si nosotros creamos bases de datos y empezamos a perfilar bases de datos que tengan contenido que pues, no es un contenido tan confidencial o tan privado como para poder analizar, es una práctica que se puede hacer siempre y cuando yo tenga bien segmentada la fuente de datos que voy a habilitar para alimentar mi modelo. Así que en el caso de contratos, por ejemplo, es una base que me permite entender las vigencias, que me permite entender la vigencia de las pólizas y las garantías, o que me permita hacer rastreo de información judicial, o que me permita automatizar la generación de actas relacionadas con procesos disciplinarios. Aunque hay muchos casos de uso. Por ejemplo, Sebas hace poquito implementó automatizaciones para poder escuchar todas las diligencias de descargos de procesos disciplinarios laborales, automatizar la generación de las actas de decisión de la diligencia de descargos, y todo el flujo queda como automatizado, desde la solicitud del proceso de descargos hasta la escucha de la información, la redacción de las actas, la automatización de la expedición de las actas, porque si se dan cuenta es un proceso donde la información fluye a través de herramientas que yo pueda utilizar, pero no estoy accediendo a la fuente central de los datos de la compañía, sino a información puntual del día a día que voy a utilizar en un proceso particular. Cuéntanos, Santiago. Iván y Sebastián, bueno, pues muchas gracias por el tiempo. Les hago una pregunta. ¿Qué tal sería vender el ejercicio diciendo que uno también le va a generar un agente que esté en constante como pushing para saber si es seguro o no es seguro? Que uno también le pueda dar como esa contraparte de tranquilidad de vamos a tener un agente que esté atacando la seguridad y ver dónde están esas debilidades y se va como robusteciendo un poco más como el sistema. ¿Lo ven viable o mucho trabajo? Yo te diría una cosa, y es, si vas a meterle todo ese esfuerzo al tema de la seguridad, tal vez estás en la organización equivocada buscando hacer este tipo de implementaciones. ¿Por qué te lo digo? Porque de todo lo que tú estás viendo aquí, la seguridad que uno, como el que lo diseña y lo implementa y lo utiliza, puede darle, no está como en código o en mejorar cómo se encripta la información, porque eso es algo que hacen
los desarrolladores de N8N, los desarrolladores de Google, los desarrolladores de Microsoft 365, los desarrolladores de las herramientas como tal. Luego, no somos nosotros los que estamos haciendo que la aplicación sea segura o no sea segura. Lo que nosotros tenemos es el conocimiento sobre las certificaciones que tienen las herramientas y sobre la garantía de que la información va viajando con suficiente encriptación para que no esté en peligro. Entonces, como tal, no es un riesgo que uno tenga, venga, es que yo me voy a tirar el código y voy a generar una vulnerabilidad en N8N haciendo este agente o haciendo este flujo, precisamente el que estamos viendo. Eso no va a pasar, no, realmente no tenemos ese poder. Lo que nosotros tenemos que cuidarnos, por ejemplo, es cuando yo tengo los secretos aquí, los API keys, los secretos del usuario cuando estoy creando mi credencial. Allí, perdiendo esos datos, es donde yo pongo en riesgo la información. Esa es la única interacción que uno tiene con el sistema en la que realmente pueda generar una vulnerabilidad. Es como que subas un video con esto. No sé si ustedes vieron una noticia hace poco, la semana pasada. Yo mañana voy a sacar un post hablando de eso. Y es que alguien subió un flujo de trabajo a una página que se llama GitHub, que es un repositorio de código. Y lo subió con su API key de Gemini. Y la factura le llegó en $55,000 porque se le pillaron la API key, que la dejó por allá en internet, y empezaron a utilizarla hasta que ya le llegó en la cuenta. El hombre dijo, uy, ¿qué pasó acá? Y ya lo bloqueó. Pero durante ese tiempo, él dejó abierto el espacio para que utilizaran su Gemini y se gastaran su plata. Esos serían como los riesgos que realmente nosotros tenemos como operadores. Sí, por eso digamos que nosotros cuando hacemos esos acompañamientos siempre dejamos implementado como un sistema de gobernanza dentro del cual está como todo el flujo de proceso organizacional de cómo hacer gestión de estos sistemas, qué información se puede compartir, qué información no se puede compartir. También los apoyamos en la como que adquisición, si es que no lo tienen, de sistemas de gestión de contraseñas, que por ejemplo ustedes saben que Google tiene su propio sistema de gestor de contraseñas para ciertos ingresos a distintas aplicaciones, pero existen contraseñas de ciertos sistemas que muchas personas erróneamente, y ese es un riesgo que va a existir si usan IA o no usan IA, guardan las contraseñas en su chat empresarial, en Slack, en Teams, en WhatsApp, y se comparten las contraseñas de accesos a distintos sistemas. Entonces, la idea es que esas API keys o esos secretos de llave, los client IDs, queden guardados en un gestor de contraseñas como práctica de seguridad dentro de lo que significa la gobernanza de la IA, que es lo que dice Sebas, que no compartan su JSON, que tampoco suban flujos o información confidencial a sitios de acceso público, que estos servidores, digamos, que estén controlados, que eventualmente se hagan revisiones y auditorías de los datos a los que están accediendo, pero esas ya son prácticas de TI que usualmente hacen los equipos de seguridad de la información, y un buen equipo de seguridad de la información, créanme que va a estar abierto a implementar ese tipo de prácticas y políticas en el desarrollo de este tipo de implementaciones, ¿sí? Entonces, creo que esto da para que hagamos un webinar bien bacano en el que nosotros les mostremos parte de lo que nosotros hacemos en materia de gobernanza como tal. Les vamos a estar mandando la invitación. Yo creo que podemos sacar un webinar de esto, Sebas, como Eso con... podría ser el siguiente. Sí, como para, Mira, porque muchachos, ahorita estamos resolviendo preguntas como conforme ustedes las han ido haciendo, pero podemos hacerlo de manera más estructurada con toda la información para que la puedan ver completa y miren todo lo que nosotros hacemos para gobernanza y seguridad de la información. sí, digamos, un poco el contexto es que nosotros, Iván y yo, trabajamos como consultores para la implementación de la transformación digital utilizando todo este tipo de herramientas. Entonces, podemos darle un poco los tips con los que nos defendemos frente a un equipo de TI, porque yo sé que eso es bien intimidante que uno venga y le diga, no, es que no está la seguridad, pero para ellos es el doble de intimidante cuando uno le dice, ¿en dónde? Explíqueme cuál es el flujo, cuál parte de este flujo es la que le genera a usted la inquietud. Entonces, no, pues es que
la información no viaja encriptada. Les estoy repitiendo básicamente el libreto de todos los DTI. Entonces usted le dice, ¿por qué no? Dígame usted qué les garantiza que no. Porque Google sí y ellos no. Ah, no, es que tienen certificaciones o dos protocolos. Entonces usted se mete a la página de N8N y busca las certificaciones. N8N.io. Y ellos por ahí tienen las certificaciones. No sé dónde está, pero bueno, por ahí están. SOC, SOC 2, 18001, 27001, están todas. Están. Creo que es en legal. Bueno, por aquí andan Vale. Ahí pasó, SOC 2, Yo te SOC interrumpo, 3, completo. porque Señor. igual esas certificaciones no son transferibles, ¿no? O sea, no se te o sea, por tú usarla no se te transfieren a ti. Entonces, Pero la información de dónde viaja, de N8N a Google, ¿cierto? SOC 2 no es Los una, dos lo tienen. pero no es una, No, son las certificaciones una 27001. al cliente final. O sea, lo que voy. Yo creo que sí, la recomendación va más por el lado de Iván. O sea, toca utilizar las herramientas de cada cloud dependiendo de qué cloud están utilizando dentro de la empresa. O sea, si por ejemplo están utilizando IBM, pues utilizar Watson AI, o si están utilizando Amazon, utilizar Bedrock, Lowe's, o si están utilizando Microsoft, utilizar Azure AI, que ellos sí transfieren cierta responsabilidad de manejo de transferencia de información. Ese es el tema. Son dos. Me garantiza yo como proveedor, como contratante, me garantiza de que ellos están garantizando que a todas las personas que están trabajando dentro de la organización están haciendo un uso adecuado de claves, un uso adecuado de accesos, un uso adecuado de acceso a información, pero eso no se me transfiere a mí como contratante, como el que contrata el servicio. Eso ya hace parte de la gobernanza de data que estaba mencionando Iván. Es que es un tema global, ¿no? O sea, yo les estoy hablando desde, yo tengo que tener mi gobierno interno de datos, mis políticas, tengo que respetarlo, pero a su vez también tengo que utilizar herramientas que me garanticen que no se va a perder en el camino la información. Porque si yo hago todo bien, pero la herramienta no lo hace bien, muertos. E igual al revés. Todos son frentes de los que hay que cuidar la seguridad. Sin embargo, el mensaje para que se lo lleven y continuemos aquí, que ya desenredé la pita, ya les dejé en el material los dos códigos para que los copien. Tenemos que hacer un cambio completo dentro de lo que es la estructura de la organización. No solamente llegar y montar la herramienta y bueno, hágale, úsela. No, tengo que montar los protocolos, tengo que hacer el ejercicio, el lanzamiento escalonado, no montárselo, no lanzárselo a todo el mundo de una. Pues son tips porque pues también pueden hacerlo y estrellarse y devolverse y pivotear, pero la idea es que cuando uno haga esto lo haga de la mejor manera. Nuevamente, tenemos que alcanzar a los de mercadeo. Sí, reestructurar la Entonces, función si legal también. continuamos para no quedarnos acá en esto, porque ya son las 8:40 Sí, y marica, teníamos hasta las 8. y continuemos y luego hacemos un webinar más fuerte en materia de gobernanza, donde también hablemos de la reestructura de la función legal, porque sea así, yo somos de los que pensamos que sí, te iba a hacer muchas cosas en materia de infraestructura, pero ellos no se dedican a hacer identificación de riesgo en flujos que comprometan confidencialidad o temas legales, pues siempre se le trasladan esa responsabilidad a los equipos jurídicos. Nosotros tenemos que empezar a aprender a cómo hacer esa práctica parte de la función legal, ¿no? Empezar a hacer esas identificaciones, hacer esas valoraciones en materia de riesgo, que son súper importantes, pero eso da para un webinar completo. Nos lo llevamos. Entonces, sí, no se queden con una sola cosa. Tiene que ser un enfoque holístico y no es solo la herramienta. Vamos a continuar entonces. ¿Cuál era el problema que estábamos teniendo? Era aquí en este código, cópienlo completo, ya se los dejé acá otra vez. Esos vienen siendo el punto
número 5 y 4. ¿Listo? Entonces, ya aquí la gente saca la información. Listo el correo para responder. ¿Cuál es el siguiente paso? Nuevamente vamos a entrar a Gmail, a buscar el nodo Gmail y vamos a buscar uno que dice Send a Message. Send a Message. Este aquí está, miren. Entonces, de los primeros es el penúltimo de Message Actions. ¿Listo? ¿A quién? Aquí venimos y copiamos el a quién en el punto número 8. Miren donde dice Thread ID. ¿Por qué están estos así? Porque como tenemos varios nodos de código, esto es reply. Espero que no se haga así. Sí, reply. Entonces, seleccionamos nuestra credencial, damos reply. En Message ID, copiamos el que dice Thread ID, este. Y Message Snippet por ID es lo mismo también. Este lo vamos a copiar acá. Ya está listo. Y en el mensaje vamos a tomar este output de la gente. Vamos a dejar acá. Y lo ejecutamos. Pero mira, hagámoslo así a mano a ver si lo dejas acá. Si no, le ponemos el first. Vamos en Gmail Trigger y buscamos el ID. Thread ID. Y ese es el que vamos a... Pasó. Thread ID lo vamos a dejar acá. Sí, no lo puede traer, entonces lo que hacemos es ponerle... Hoy nos puso todos los problemas del mundo este flujo. Ahí estoy cogiendo porque... Y se fue. ¿Listo? Entonces, nuevamente, de los dos que les había copiado, Thread ID, Message Snippet or ID, el segundo. Ivancho, ¿me validas, porfa, el correo que te llegó? Entonces, aquí ya hicimos la parte de arriba, que es para el general. Vamos a hacer la parte de abajo, que es para cuando las preguntas vienen sobre un contrato en particular. ¿Listo? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, sheets igual. Y get row in sheet. Escogemos la credencial correcta. Escogemos metadata de contratos. La hoja 3. Y aquí le vamos a añadir un filtro. ¿El filtro cuál es? Que la columna Customer Name toma el valor de, y buscamos acá, en donde dice cliente. Y le ponemos el value. Ahora, para este caso, vamos a hacer lo siguiente. Igual se pueden mandar un correo, pero Diego Corral, ¿qué preguntaste? ¿Iván, viste ahí? Si nos pregunta si después del nodo del sheet sigue el código del punto 4 o 5, déjame ya veo y te respondo. Entonces, aquí vamos a cambiar a la pregunta. Hagámoslo bien.
Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a mandarnos otro correo. Ya cuando este está funcionando y ya ustedes vieron la respuesta, ¿cierto? Y ven que la respuesta efectivamente está bien, no deberíamos tener ningún problema. Van a ver dentro del correo propio. Listo. Entonces, le cambiamos acá, perdón, volvemos a al nodo del correo, el final de la línea de arriba, todos, lo abrimos y en email type le cambiamos de HTML a texto, ¿vale? Y así les debe estar llegando la respuesta. Hemos revisado 20 contratos, le indica cuántos contratos, cuáles cuentan con cláusula penal, cuáles son los que tienen la cláusula penal. Ahí ustedes pueden alargar la pregunta y ponerle, por ejemplo, venga, ¿y cuánto cuesta la cláusula penal? Y ese tipo de preguntas se las va a contestar completa, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo lo dejé solamente allá, solo en el de correo de Lumine. Entonces, vamos a mandarnos un correo desde el que dejamos autorizado. Recuerden que si no, no se activa el flujo. Y igual, entonces, vamos a preguntar, hola, el contrato de... por favor, cópiense lo que es que me lo aprendí el nombre. Si ustedes saben los nombres que tiene el contrato, el demo de los contratos que dejamos para alimentar la matriz, pues lo cambian. Si no, dejen este mismo, así como está escrito. El contrato de Pérez y Hijos Limitada, no Pérez e Hijos, sino y Hijos Limitada. Igual se los va a copiar para que lo utilicen. Mándense un correo preguntando sobre ese contrato. Tiene cláusula penal y de tenerla, ¿cuánta es? ¿Cuánto cuesta? Y les voy a mandar este texto completo para que lo utilicen ustedes allá se lo manden el mismo correo ustedes también. ¿Listo? Esto partiendo de la base que sigan utilizando la misma base de datos de la clase pasada, ¿no? Que hicimos con contratos, con datos dummy, contratos de prueba. Si no, utilicen uno de ustedes mismos. Ujú. Y también pensaba en el caso de uso, cuando ustedes ya en su organización, o sea, el cliente de Avianca, dime qué dice el contrato del cliente de Avianca respecto a la cláusula penal o comparte mi información. Que acuérdense que lo segmentamos al principio para que el modelo no haga consultas a toda la base de datos, sino que solamente busque específicamente el dato que nosotros le estamos pidiendo y así sea más costo eficiente para que ese modelo del LLM que va a ir a hacer la búsqueda de toda esa información no les cobre tanto al final por la cantidad de tokens que se utilizan. Listo, entonces aquí vamos a pararnos en el trigger y vamos a hundir la letra P. ¿Para qué? Para quitarles información que teníamos piñada y vamos a darle otra vez play. Ahí debería haber cambiado el nuevo correo que le enviamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle ejecutar el flujo y ven que ya se va hacia el nuevo que mandamos. Este nuevo que creamos de Google Sheets ya está sacándonos únicamente la información del contrato que le pedimos. ¿Listo? Todo siempre pensando en generar buenos ahorros para nuestra LLM y pues para nuestra organización, o si es un caso de uso personal, pues cuidar nuestro propio bolsillo. ¿Qué más podemos querer? Por el bolsillo. Pues, en el nodo code especial, que es este nuevo que vamos a crear acá un nodo que se llama code
Code in JavaScript, volvemos otra vez acá al punto 9, copiamos este código y lo dejamos acá. Borramos lo que ya estaba y dejamos nuestro código. ¿Esto qué va a hacer? Si ven este lado de acá, sobre el lado izquierdo, toda esta cantidad de ítems que tenemos. Si ustedes quieren copiarle uno a uno a la gente, no pongan este código y no hay problema. Pero como yo no me quiero quedar todo el día haciendo eso, lo que le digo al código es, únalo y déjeme uno solo. El siguiente paso que vamos a hacer es ya generar un agente para responder las preguntas que son de un contrato en particular. Entonces, volvemos nuevamente acá y tomamos este user prompt cortitico y lo pegamos aquí, ¿cierto? Todo debería salirles verde. Vamos a añadir opciones y vamos a ponerle un system message. ¿Cuál system message? Este. Es diferente al de arriba, entonces utilicen cada uno de los que tienen bien marcaditos en donde tienen que utilizarlo. ¿Listo? Si no, se les va a cruzar las respuestas y va a verse bien raro lo que va a responder el agente. Borran esto y copian el mensaje. ¿Listo? ¿Qué más nos falta aquí? Aquí nos falta darle un modelo. Nuevamente, aquí estamos utilizando Gemini y en su organización puede que estén utilizando OpenAI, el que sea, ese utilizan para Gemini 2.5 Flashlight. Aquí no tenemos que hacer nada más. Le damos Enter y esperamos que no tengamos fallas. Ay, maravilloso. Funcionó. Entonces vamos a darle el nodo de salida para que nos entregue el resultado. En este caso, pues Gmail, enviar un mensaje y cambiamos enviar por reply. El message ID, que tenemos que diligenciarlo, igual que el otro, lo copiamos de acá arriba de el punto 8, el segundo, message snippet or ID. Lo copiamos y lo pegamos. Cambiamos el tipo de correo a texto. Tomamos output y lo dejamos aquí donde dice mensaje. No me demora en salir por aquí el. Llegó. Dale refresh. Aquí tenemos la respuesta. Miren la diferencia entre un texto y otro. Por eso los separamos entre general y particular. Ese es el flujo del día de hoy. Muchísimas gracias a los que van al día o los que van a construirlo después. Ya con esto cerramos. Queremos invitarlos a los próximos webinars que vamos a hacer. Dentro de la comunidad siempre van a recibir toda la información o dentro de nuestros perfiles de LinkedIn también van a conseguirla. Los invitamos bastante a que se unan a la comunidad, que construyan y que cuando estén teniendo problemas, como vieron al principio, bueno, a la mitad de este flujo, no se queden con un no se puede. Yo les garantizo que se puede. Hay que encontrar cómo, pero les garantizo que se puede. Y la comunidad es un espacio donde van a encontrar gente que está construyendo y que va a poder ayudarlos. Iván y yo somos muy activos dentro de la comunidad, siempre estamos pendientes y tratamos de que nadie se quede sin una respuesta y sin completar sus flujos. Entonces, pues nada, la verdad yo quiero nuevamente reiterar la invitación a construir, a pensar con estos sistemas para solucionar los problemas que tenemos del día a día, a que miremos cuáles son los procesos dentro de nuestra organización o dentro de nuestro despacho de abogados que podemos impactar con este tipo de herramientas. Y sobre todo, lo más importante, invitarlos a que alcancemos a los de mercado y los dejemos botados, que los abogados seamos los de mostrar para los procesos automatizados. Muchísimas gracias. Sí, total. Créeme que ustedes son los que tienen la llave
de las decisiones en gran parte de las organizaciones, porque los equipos legales tenemos una ventaja y es que a nosotros nos creen porque somos los abogados que tomamos las decisiones que comprometen la responsabilidad de la compañía, ¿no? Entonces, la idea es seguir haciendo ese tipo de espacios para seguirles dando herramientas para que sigan construyendo. La invitación también es que no se queden con la información que vieron acá. Como se dieron cuenta, nosotros construimos algunos casos de uso específicos para ciertas necesidades muy sencillas. Hay muchas formas de hacer soluciones distintas para distintas necesidades. Queríamos empezar por la extracción de datos de contratos porque usualmente es muy poco común que las áreas legales tengan repositorios de datos digeribles, porque usualmente siempre tenemos en las carpetas con los PDFs, ¿no? Entonces, a veces hacer una construcción de data es difícil y empezar por ahí. Esa data del webinar 1 les va a servir a ustedes cuando la repliquen dentro de sus modelos y de sus empresas para poder comprar un buen CLM y hacer una migración muy sencilla, porque se la van a pedir para poder hacer análisis y hacer gráficas más rápido y de manera más organizada. Y la idea es seguir con casos de uso que ustedes nos puedan ayudar a levantar. Nosotros ya hemos hecho varios que vamos a seguir compartiendo, como el que les contaba, los procesos disciplinarios laborales que a veces quitan mucho tiempo, tienen mucha manualidad y es un flujo de optimización que ya Sebas tiene montado también. Hay ideas respecto a consultas regulatorias recurrentes que tienen equipos comerciales a los equipos legales cuando venden un producto que tenga una regulación específica como de la superintendencia financiera o en el sector transporte / logística, ¿no? Que requiera responder preguntas recurrentes como qué pasa si X en tal servicio dentro de lo que dice la norma, lo mismo para consultas usuales relacionadas con el reglamento interno de trabajo, o el código sustantivo de trabajo, que a veces pues, son traducciones literales de lo que dice la norma, pero quieren validarla. Digamos que hay muchos casos de uso de cómo hacerlo. La idea es seguir haciéndolo con un foco en gobernanza de todas las herramientas que hagamos. Vamos a hacer un webinar de eso. Vamos a hacer una pausa por estas últimas 2 semanas de diciembre, porque ya lo estamos viendo hoy respecto a los otros espacios que hemos tenido. Hay muy poquita gente porque casi todo el mundo ya está en novena comiendo buñuelo, fruta de temporada. Entonces, nada, aprovechamos también como para extenderles esas felices fiestas de aquí a lo que viene a final de año. Les estaremos compartiendo información por la comunidad y volvemos a retomar en enero, ya que todas las personas tengan más tiempo para poderse dedicar a pensar en seguir construyendo flujos. Y sigamos activos por la comunidad. Ahí vamos a estar todo el tiempo mandándoles información y